Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Perú, el gobierno presentará este viernes demanda de inconstitucionalidad a ley que limita la llamada cuestión de confianza, con la que se logra el equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Se trata de otro golpe del Congreso al presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles son las cartas del gobierno para no sucumbir a un parlamento que busca declarar su vacancia? Vamos a analizarlo. En Noticia de El Salvador, en medio de un tenso escenario social, el Congreso aprueba un decreto para llevar a la cárcel a quien promueva una marcha. En Desafío, hoy transportistas prácticamente paralizaron las vías y anuncian protestas en todo el país. Presentamos esta radiografía. En Noticia Palestina, día de movilizaciones en territorios ocupados en otras naciones, exigiendo la libertad de cientos de presos palestinos en cárceles de Israel, entre ellos decenas de niños y niñas y también adolescentes. Sin abogados, sin juicio, sometidos a las llamadas detenciones ejecutivas, violatorias de los más básicos derechos humanos. Se los contamos y lo analizamos. En Noticia Perú, la nueva primera ministra se presentará el próximo lunes ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, una nueva prueba de fuego para el presidente con un parlamento dominado por la oposición sin el total respaldo de su partido. El lunes 25 de octubre, el Parlamento recibirá a la primera ministra Mirta Vázquez junto a su gabinete para exponer su política de gobierno y solicitar el voto de confianza. Vázquez asumió el cargo el pasado 6 de octubre en reemplazo de Guido Bellido por decisión del presidente Pedro Castillo. La nueva presidenta del Consejo de Ministros se enfrentará a un Congreso de mayoría opositora y a la derecha del gobierno, que desde el principio puso trabas a la gestión de Bellido y se preparaba para sacarlo del cargo. Además, hace una semana la bancada del partido oficialista Perú Libre anunció que no dará el voto de confianza al gabinete de Vázquez al considerar que esta designación significa un giro político del gobierno hacia el centro-derechismo y dejará de lado las promesas anunciadas durante la campaña electoral. El secretario general del partido, Vladimir Cerrón, asegura que Perú Libre no ha pasado a la oposición. El Partido del Lápiz rechazó esta semana la aprobación en el Congreso de la Ley de Interpretación sobre la cuestión de confianza. Con lo aprobado, el Ejecutivo solo podrá presentar cuestión de confianza en materias de su competencia relacionadas con sus políticas de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias del Congreso. Para los congresistas, resulta evidente la existencia de una dictadura congresal. Es un anticipado golpe de Estado parlamentario, con el objetivo de vacar al presidente Castillo, atentando contra el principio de separación y equilibrio de poderes. El Ejecutivo interpondrá ante un tribunal constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva jugada de la derecha en el Parlamento para trabar la gobernabilidad de Castillo. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, nos acompaña desde Lima. Ministra, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Ministra, ¿usted me escucha? Hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ahora nosotros también la escuchamos perfectamente. Ministra, hoy primero le pido que nos confirme lo siguiente.
hubo Consejo de Ministros, toman la decisión de hacer una demanda de inconstitucionalidad por esta decisión que toma el Congreso y eso sucederá mañana viernes. Así es, bueno, el día de ayer el Congreso promulgó esta ley que recorta el tema de la cuestión de confianza. Con esto hace un claro desequilibrio de poderes, desconoce la misma Constitución del 93 que dice defender, y hoy estamos aprobando en Consejo de Ministros esta demanda para presentarla al Tribunal Constitucional y esperemos se pronuncie conociendo esta ley, que es lo que correspondería. En otras oportunidades, ¿el Tribunal Constitucional, ministra, se ha pronunciado sobre situaciones similares o será la primera vez? Se ha pronunciado en una línea similar, ¿no? Diciendo que una reforma constitucional como la que ellos están haciendo no la hace otra ley aprobada por el Congreso, sino el procedimiento que sigue cuando corresponde a una reforma de carácter constitucional. Pero bueno, vamos a ver qué resulta ahora. Lo que es real es que hay una intención de un sector del Congreso de limitar los poderes del Ejecutivo, de tener un mayor poder desde el Parlamento y de configurar un escenario de vacancia presidencial como algunos sectores lo han anunciado. Entonces se podría decir que ya hay una jurisprudencia establecida al respecto por parte de un alto tribunal. Sería lo esperable, pero los fallos del tribunal no siempre han sido como ha debido ser. Lamentablemente también hay la composición de los miembros del tribunal entra a jugar, y esto pues es un proceso que demora algunos meses, y mientras esto ocurre, esta ley es en vigencia, ¿no? Mientras no se pronuncia el tribunal. Entonces sí hay una preocupación real por el desequilibrio de poderes que configura esta norma aprobada ayer por el Congreso. ¿Hay un tiempo estipulado para que el alto tribunal se pronuncie, ministra? El tiempo promedio es de 2 a 3 meses, ¿no? Y durante ese tiempo muchas cosas pueden pasar dentro del Congreso del país. Así es, y esta norma está vigente, ¿no? Sí, esta norma está vigente. Quiere decir además esto que los congresistas que votaron, un poco más de 70 de ellos, infringieron una norma constitucional, ministra. Así es, a principio de la norma constitucional se podría interponer incluso una demanda en esa línea, que es algo que se va a evaluar también, y bueno, es algo que ya lamentablemente, como decía, se había venido anunciando, se deriva de una tensión que ya viene de años anteriores, ¿no? Esta figura de vacancia por incapacidad moral, de la cual hizo abuso el Congreso pasado, y bajó a 2 presidentes, ¿no? Y tuvimos esta inestabilidad política, y creo que hay la necesidad ya de estabilizar políticamente el país y poder dejar trabajar este gobierno que va a cumplir apenas 3 meses, ¿no? Sin duda, pero entonces estos congresistas podrían ser enjuiciados ¿ante quién? ¿Ante qué instancia? En caso tal. Hay un juicio político, sí. Claro, hay un juicio político que tendría que pasar efectivamente también por el Congreso y por determinadas instancias. Vemos difícil que eso pueda proceder. Además, hay una tendencia en este Congreso a autoprotegerse, ¿no? Y evitar que haya esta posibilidad del Ejecutivo, que está prevista en la Constitución, de aplicar la cuestión de confianza cuando hay ideas obstruccionistas, ¿no? Con esto ellos se protegen, generan un desequilibrio de poderes y vulneran la misma Constitución del 93 que dicen defender, ¿no? Es muy preocupante, lo ha dicho usted, y escuchamos también algunos analistas donde dicen que hay un verdadero desequilibrio de poderes, pero eso es lo que estaba buscando este Congreso opositor, ministra. ¿Cuál es la contracción, digamos, del gobierno para evitar que una situación de esas tan graves se presente? Bueno, por un lado está la demanda de inconstitucionalidad que se está presentando ahora, de todas maneras, es algo que ya está aprobado, debe presentarse mañana a primera hora. Esperemos que el Tribunal Constitucional haga su trabajo, y también tenemos una actitud de seguir dialogando con las bancadas. Sabemos que el sector opositor más recalcitrante no es mayoritario, ¿no? Son las fuerzas que básicamente quedaron, digamos, reacias después de la segunda vuelta, que no asumieron su derrota, ¿no? Y creo que también creemos que hay un sector con el cual sí se puede tender puentes, dialogar y finalmente gobernar por el bien del país, ¿no? ¿Qué sector sería ese, ministra? ¿Con qué sector realmente puede hablarse en un Congreso que ha sido siempre, que se ha de alguna manera salido con la suya? Usted recordaba años anteriores y termina saliéndose con la suya, producto de sus propios intereses particulares, empresariales, políticos y también ligados a altos sistemas de corrupción. ¿Con qué sectores se puede trabajar de este Congreso?
Bueno, los sectores que, por ejemplo, dieron el voto de confianza, el primer gabinete liderado por Guido Bellido, estuvimos en el Congreso y se pudo hacer este primer paso de diálogo, ¿no? La Premier también ahora ha empezado una ronda de diálogo con sectores, digamos, de centro-derecha, además del centro, digamos, democráticos también, ¿no? Que creemos pueden dar esta confianza, ¿no? Esta Acción Popular, esta incluso también Alianza para el Progreso. Sectores, digamos que es un parlamento también bastante fragmentado, pero estamos haciendo este ejercicio de diálogo porque es necesario para este momento que vive nuestro país, ¿no? Afectado profundamente por la crisis económica, las consecuencias de la pandemia, etcétera, ¿no? Sí, ¿y qué pasa en ese sentido, ministra, con el partido de gobierno, con Perú Libre? Al ver que se ha dividido producto de una decisión que se ha tomado después de que renuncia quien era el primer ministro, Guido Bellido, ¿cómo queda esta relación? El partido de gobierno no está dividido, efectivamente ha pasado por un debate interno, ¿no? Nosotros como gobierno hemos seguido conversando con distintos congresistas, esperamos que tener su apoyo también, la Premier también se ha reunido con varios de ellos, ¿no? Más de la mitad. Entonces creo que sí, es claro que vamos a tener una línea de diálogo prioritaria con ellos, con el gobierno finalmente, y como bien ha dicho también, ellos no han roto, no se han separado de este gobierno, han manifestado determinadas posturas críticas en algunos sentidos, pero sí la idea es seguir trabajando y apostando por la unidad de todas las fuerzas que han llevado a este gobierno, ¿no? Las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, populares, las organizaciones sociales, etcétera. Ministra, eso que usted dice es de suma importancia porque los medios locales, y se replica a nivel internacional, que hay crisis interna en el partido Perú Libre, en el partido de gobierno que lleva al triunfo al presidente Pedro Castillo. Entonces, ¿no es así? ¿No hay tal división en el partido de gobierno? ¿Hay un partido que acompaña en su totalidad al presidente Pedro Castillo? Como te digo, el partido sigue siendo una sola bancada. Esperamos que el día lunes que vamos al Congreso tener también su confianza. Se ha establecido el diálogo. Todos los ministros estamos en permanente interrelación y conversaciones con los congresistas, los diputados de Perú Libre. Y esperamos, como digo, que en este momento, sobre todo, prime la unidad de las fuerzas de izquierda, ¿no? Sí, volviendo, ministra, al tema de la cuestión de confianza, decía el ministro de Justicia hoy que se ha limitado la cuestión de confianza, pero que no se limita la vacancia presidencial. En un término mucho más sencillo para quien nos ve fuera del país, porque además él dice que esto es parte fundamental del quiebre, del equilibrio de los poderes en la nación. ¿Dónde está el verdadero problema? ¿Cuál es la esencia y la dificultad de esto planteado de esa manera? El problema es el diseño institucional que plantea la Constitución del 93, que además es una constitución, es un régimen constitucional que entraba en crisis, ¿no? Por eso estamos discutiendo también sobre la posibilidad de una nueva constitución y tenemos fuerzas políticas recogiendo firmas para que no se cambie y fuerzas políticas recogiendo firmas para que se cambie, ¿no? Ese diseño institucional que no termina de ser presidencialista ni parlamentarista ha entrado en un impasse que es lo que estamos viviendo, porque tiene esta figura como la vacancia por incapacidad moral, que es una figura sumamente ambigua y cualquier cosa literalmente puede calificar como incapacidad moral, y tiene otra figura también para dar un cierto equilibrio, que era la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando, y de hecho también hay una propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo en esa línea, mientras no se cambie esta Constitución, es para regular ambas figuras, ¿no? Y poder tener un equilibrio de poderes. Somos un régimen presidencialista, pero no es un régimen parlamentarista, y poder llegar, digamos, cierta estabilidad que no hemos tenido los últimos años, ¿no? Hay un problema de fondo, como digo, que es el diseño constitucional, que seguro tendrá una alta de reforma, pero en lo inmediato lo que es urgente sí es poder restablecer lo que ha sido vulnerado por la ley aprobada ayer en el Congreso, y que además se expresa en esta otra figura tan lesiva como es la vacancia por incapacidad moral. La vacancia presidencial que vimos precisamente en el periodo anterior, que produjo tal nivel de crisis a nivel político e institucional en el país, que es además muy traída de los cabellos, pero que está vigente. Sin embargo, de otro lado, el presidente podría cerrar el Congreso. Esta es otra opción que está sobre el tapete. Tal vez un poco... Esa opción es que lo que pasa es que justamente la ley que han aprobado ayer limita esa facultad que tiene el presidente para cerrar el Congreso vía cuestión de confianza, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese equilibrio de poderes, porque si la vacancia por incapacidad moral encontraba cierto
equilibrio con el régimen de confianza, ahora ya no lo tenemos, ¿no? Entonces sí, el Congreso, por eso decimos que ha hecho abuso y ha reformado la Constitución de una manera ilegal a través de una norma de menor rango, ¿no? Ah, es que ese es el punto, le eliminan esa posibilidad al presidente del país, ministra. Todo esto entonces tiende, sustancialmente. Claro, todo esto tiende entonces hacia una vacancia presidencial. Se lo pregunto de nuevo, ¿cómo se prepara el gobierno para evitar que una situación de esta se registre? Teniendo en cuenta que hay un Congreso que poco le importa al país porque eso es lo que ha demostrado. Así es, por eso hablaba de lo preocupante del escenario, ¿no? Hay un sector claramente golpista que no asimiló su derrota en la segunda vuelta, que instaló una narrativa de fraude, ¿no? Y que ahora está operando desde el Congreso. Es un sector, como digo, que no es necesariamente el mayoritario, pero que está muy activo, que tiene a la ultraderecha en las calles, también muy violenta, que tiene grupos de poder. Hace poco se destapó una investigación periodística que habla justamente de grupos de poder operando para ya impulsar una vacancia presidencial. Yo creo que lo que toca y lo que estamos haciendo nosotros como gobierno es seguir insistiendo en este marco de institucionalidad, respetando las reglas del juego democráticas, apoyándonos también mucho en la organización social, en la movilización social que ha puesto este gobierno finalmente en el poder y poder llevar a cabo esos cambios que se han prometido, ¿no? Que finalmente nos dan el respaldo de la gente, que confía en que se va a poder hacer estas demandas, que va a poder atender estas demandas, ¿no? Creo que ahí tenemos, por un lado, la medida de las fuerzas de izquierda que sostienen este gobierno, ampliar un nivel de diálogo al centro también y sostenernos sobre todo, como decía, en este respaldo popular que finalmente es el que coloca a Pedro Castillo en el gobierno. Ministra, para ello se necesita, en los términos de la movilización social, la expresión en las calles de acompañamiento. No es lo mismo una plaza frente al Congreso vacía que una plaza frente al Congreso llena de movimientos y de gente que decida llegar para acompañar a un gobierno. Así es, definitivamente, y creo que el presidente a donde ha ido ha tenido justamente las plazas llenas, incluso a las restricciones de la pandemia, ¿no? Y es un tema que no hemos dejado de apelar, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el sector del Ministerio de la Mujer, trabajando mucho también con las organizaciones sociales de mujeres, poder involucrarlas en este proceso de cambio y que finalmente también haya un nivel de reconocimiento de que aquí estamos haciendo las cosas democráticamente y por el bienestar de la mayoría de la población. Sí, por último queda un fin de semana para que el próximo lunes para saber qué pase con el voto de confianza al nuevo gabinete del que sin duda usted es parte de la nueva primer ministro. ¿Qué pasará durante este fin de semana como gabinete para que puedan darse esta otra prueba, teniendo en cuenta que cada vez que se encuentran con un Congreso, lo que intentan es debilitar aún más al gobierno que apenas está comenzando, por decirlo en concreto? Así es, sí, este lunes a las 11 de la mañana vamos a ir al Congreso, ¿no? La primera ministra Vázquez va a solicitar el voto de investidura, ¿no? Que manda la ley que debe recibir todo gabinete que ingresa, es el segundo gabinete que va al Congreso. Estamos preparando el discurso, ¿no? que además contiene las principales líneas de la política de gobierno. Esperemos que lo mismo que la primera vez que fuimos al Congreso también se dé este voto de confianza para poder avanzar, ¿no? Van a ser 3 meses, ya hay un entrampamiento y una tensión que impide un gobierno mucho más dinámico. Entonces creemos que sí es momento de hacer este voto de confianza. Estamos preparando, como digo, las políticas de gobierno que se van a presentar. También estamos recibiendo el respaldo de organizaciones sociales. Se han pronunciado el Frente Nacional por la Democracia, que agrupa a los principales sindicatos, a las organizaciones sociales, y creemos que sí, efectivamente, también es fundamental este respaldo desde las calles. Ministra, ¿se mantiene la promesa de campaña de trabajar por el Perú profundo, por ejemplo, de avanzar en una asamblea constituyente para reformar la Constitución, para cambiar la Constitución del país, una Constitución creada en dictadura? Sí, efectivamente, esto es algo que además se articula con las demandas de las organizaciones sociales, ¿no? Y creemos que es una demanda que debe venir sobre todo desde el pueblo, desde abajo, con una movilización social amplia, ¿no? Hay iniciativas de recojo de firmas, de iniciativa de referéndum. Entonces creemos que sí, efectivamente, esta es una promesa de campaña vigente que tiene además que acompasarse con las prioridades de la gestión, que son atender la pandemia, la crisis económica, y como decía, debe estar articulada este trabajo que están haciendo
los movimientos sociales, las organizaciones sociales, por encabezar el referéndum hacia una nueva constitución. Muchísimas gracias, ministra. El próximo lunes estaremos muy pendientes. Usted nos da la hora, 11 de la mañana, hora local en Perú, para conocer a qué pasa con respecto a ese voto de confianza. Le invito para que nos acompañe también durante ese día. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. En medio de un tenso escenario social, el Congreso aprueba una ley para llevar a la cárcel a quien promueva una marcha. Realmente un decreto que nace en el Congreso. En desafío, hoy los transportistas prácticamente han paralizado las vías y anuncian protestas en todo el país. Vamos a presentarles esta radiografía al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. Actualidad en contexto. Cambio climático amenaza a la humanidad. 22 de marzo de 1985 se crea el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono con el fin de alentar a las economías hegemónicas a adoptar medidas contra actividades que puedan producir efectos adversos en la capa de ozono y amenacen la vida humana. 1998 se instituye el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático como órgano de las Naciones Unidas con el propósito de implementar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. 12 de junio de 1992, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. El líder cubano Fidel Castro alertó: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. 11 de diciembre de 1997, Protocolo de Kioto. Se acuerda reducir al menos un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo que va desde el año 2008 al 2012. Una de las debilidades del convenio fue el retraso en la entrada en vigencia, que se prolongó hasta 2005. Estados Unidos, la nación más contaminante del planeta, se negó a ratificarlo. 7 de diciembre de 2009, Copenhague, Dinamarca, Cumbre del Clima. Tuvo como objeto reemplazar el Protocolo de Kioto. El texto del acuerdo no vinculante, sin objetivos cuantitativos y sin plazos, fue criticado por gobiernos y organizaciones que lo calificaron como un fracaso. El comandante Hugo Chávez denunció al capitalismo como responsable del desastre. No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. 30 de noviembre de 2015 se adopta el Acuerdo de París para reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. 6 de agosto de 2021, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas publicó la primera parte del 6º informe de evaluación AR6 sobre Cambio Climático 2021. Los datos recabados muestran una situación severamente crítica. La Tierra sigue enviando señales, olas de calor cada vez más intensas y recurrentes que causan incendios forestales incontrolables, como los registrados en España, Italia, Grecia, Rusia y Turquía. Se advierte que bastará una década para que el calentamiento global ascienda a 1.5 grados, 3 para llegar a los 2 grados de aumento y al final del siglo XXI a 4 grados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el informe como un código rojo para la humanidad. Los expertos advierten que de seguir esta tendencia, varios países desaparecerán por el incremento del nivel del mar. Maldivas, nación insular asiática en el Océano Índico, e Islas Fiji en Oceanía, al sur del Pacífico. Alternativas: reducir la contaminación, la industrialización descontrolada, frenar la tala, entre otras medidas que forman parte de los acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, serán las claves para impedir la catástrofe. Actualidad en contexto. Cambio climático amenaza a la humanidad.
Noticia El Salvador. El Congreso prohibió este miércoles las concentraciones públicas y privadas que no sean de carácter cultural y deportivo. El argumento es para evitar más contagios de COVID-19. Todo eso sucede en el marco de masivas protestas en contra del gobierno de Nayib Bukele. La medida, adoptada tan solo 3 días después de que miles de salvadoreños se manifestaran en la capital en oposición a las políticas del mandatario, incluye multas y la posibilidad de enfrentar un proceso penal de 1 a 3 años de prisión a quienes participen en concentraciones con fines distintos a los recreativos y culturales. Contradictoriamente, el decreto legislativo indica que se suspenderán hasta el 8 de diciembre próximo las actividades que impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad. Políticos opositores y representantes de la sociedad civil señalaron que con esta acción, el presidente Nayib Bukele busca coartar la libertad de expresión. El decreto es una clara evidencia que para sus proponentes o para el gobierno existen aglomeraciones favoritas y otras que incomodan. Por tanto, lo que parece ser, lo que aparenta ser, es un decreto disfrazado para prevenir el esparcimiento del COVID-19 con multas y sanciones penales solo para un tipo de concentración que igual es ambigua, pero al final es violentar derechos fundamentales y el derecho de igualdad para ciertos sectores. Por su parte, la vicepresidenta del Congreso, Sueci Callejas, negó que el objetivo sea silenciar las protestas. Al contrario, ustedes pueden seguir organizando las marchas que deseen. Lo único que les pedimos como gobierno, porque es nuestra obligación y porque el derecho a la salud es un bien público, como lo dice la misma Constitución, y porque es obligación de cada uno de nosotros cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo único que le pedimos es, mire, vaya a la marcha, pero vaya cumpliendo protocolos de bioseguridad. El Ministerio de Salud será el responsable de emitir las medidas a cumplir para la realización de este tipo de eventos, incluyendo los límites de aforo y los requisitos que deben de presentar asistentes y organizadores con sus respectivos comprobantes de vacunación contra el COVID-19. La adopción de esta medida no fue complicada, dado que el oficialismo controla la Asamblea Legislativa y ha tomado también las riendas del aparato de justicia. Desde el 15 de septiembre pasado, miles de salvadoreños han protestado en las calles en diversas ocasiones contra el gobierno de Bukele por la imposición del Bitcoin como moneda de curso legal, la falta de transparencia de su administración y lo que diversos sectores consideran como un gobierno autoritario. ¿Cómo finalizó esta jornada? Le preguntamos a nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa desde San Salvador. Roberto, muy buenas noches. Adelante. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Una jornada en la que se ha dado una serie de críticas, cuestionamientos y rechazo a este decreto que fue aprobado por la mayoría legislativa de diputados del Partido Nuevas Ideas, sus aliados GANA, PCN y PDC. La sociedad salvadoreña prácticamente ha visto, y la oposición misma, los sectores de la sociedad civil han visto este decreto como una forma de callar a sus voces. Así lo han dicho. Luego de 3 masivas manifestaciones que se han realizado en este país, una el 15 de septiembre, otra el 30 de septiembre y la última el pasado domingo 17 de octubre, donde personas de la sociedad civil, organizaciones, sindicatos, gremios se manifestaron, cada uno de ellos en contra de diferentes aspectos, como la moneda del Bitcoin, la no privatización del agua, el reclutamiento forzoso y una serie de aspectos que cuestionan del actual gobierno. Sin embargo, esta misma tarde, Tatiana, te cuento, ante esta ola de críticas, la Asamblea Legislativa ha debido emitir un comunicado aclaratorio y dice que las disposiciones transitorias aprobadas por la Asamblea Legislativa no prohíben la libertad de manifestación pública, dicen, cuando justamente ayer se estaba advirtiendo que sí se iba a encarcelar a quienes promovieran este tipo de manifestaciones. Dice que debido a la tergiversación de la información referente al decreto de disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados, los diputados aclaran
que en ese contexto los actos públicos concernientes a actividades artísticas, culturales o aquellas que sean catalogadas como actividades de promoción cultural, que van a seguir y que sigan siempre las medidas y protocolos de bioseguridad relacionadas al combate al COVID-19, van a continuar desarrollándose. Agrega este comunicado que ha sido emitido en las últimas horas que en las demás concentraciones de personas, por otro lado, también serán obligados al uso de mascarillas, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y que poseen el esquema completo de vacunación. Aclara esta información de última hora que las marchas y manifestaciones populares están permitidas, dice, siempre y cuando se cumpla con estas disposiciones. Esto es lo último que ha emitido la Asamblea Legislativa en un comunicado aclaratorio luego de una serie de voces de condena que se han dado en las últimas horas tras la aprobación de este decreto. Tatiana. Pues es que, Roberto, Hugo, era muy preocupante porque sin duda era una criminalización de la protesta. Si protestas te vas a la cárcel. Parece entonces que están dando un paso atrás. Gracias por toda esta información y lo último, Roberto, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto. Muchas gracias. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Eugenio Chicas Martín, miembro del FMLN, consultor en temas electorales, nos acompaña también desde San Salvador. Eugenio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, y muchas gracias por esta oportunidad. A usted muchas gracias. Ha dado un paso atrás, tomando la última información que nos entregaba nuestro corresponsal allí en El Salvador, con este comunicado que emite el Congreso. Yo no me confiaría porque dar un paso atrás sería derogar esta ley. Ha sido una característica de este gobierno el plantear una situación en la ley y hacer otra en la vida práctica. Por ejemplo, con respecto a la ley del Bitcoin, por ejemplo, el artículo 7 de la ley del Bitcoin dice claramente que es obligatorio su implementación en todo el país y es obligatorio para la población. Sin embargo, el manejo gubernamental ha sido de que bueno, que es opcional, que la gente lo puede considerar, pero la ley dice que es obligatorio. En el caso de esta ley, que son disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados, la norma que han establecido es clara. Claro, lo que se le ha venido al régimen de Bukele encima ha sido una fuerte presión social, una fuerte presión de distintos actores políticos y sociales que han reaccionado ante esta situación. Entonces, por lo tanto, yo no me confiaría, creo que lo que está haciendo el régimen en este caso, lo que está haciendo es creando vía la ley el mecanismo para que tanto la Fiscalía General de la República y la policía atajen las manifestaciones en las rutas de acceso a la capital. Esto ya lo han venido ensayando en las dos últimas grandes movilizaciones, que la población que se desplaza hacia la capital en sus vehículos, en vehículos colectivos, son detenidos hasta en 7 tranques de carretera policiales, donde son revisados, son requeridos, se les piden documentos para imposibilitar, dificultar el acceso a las movilizaciones. Entonces yo creo que lo que está habiendo es un manejo de parte del gobierno de Bukele, pero a lo que nos atenemos es a la ley, y un retroceso sería únicamente la derogación de la ley que han implementado. Esta ley también se da en el contexto de una profunda crisis económica y social que ocurre en el país. Hay debate en el Parlamento por una ley de aguas, hay debate por la aprobación también de una iniciativa que reforme las pensiones, hay malestar social por la imposición de la ley del Bitcoin, se debate en estos momentos el presupuesto nacional del Estado para el periodo 2021-2022, hay un profundo desempleo en el país, por lo tanto es este el contexto que está ocurriendo y en mi opinión el régimen de Bukele necesita contener el crecimiento de estas movilizaciones que a partir del 1 de mayo, del 15 de septiembre, del 7 de octubre, del 17 de octubre,
han venido incrementándose, creciendo, para expresar el malestar ante estas políticas gubernamentales que están afectando el desarrollo del país. Por lo tanto, creo que el único retroceso que se debería y podría considerar es la derogación de esta normativa que, como lo ha señalado la sociedad civil, claramente da el espacio a acciones culturales, acciones deportivas, pero no así a las concentraciones políticas. Es la avalancha de críticas la que ha obligado a retroceder a este régimen antidemocrático de Nayib Bukele. Eugenio, y sobre todo hoy vemos distintos sectores ya movilizados. Eugenio, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Eugenio Chicas Martínez, miembro del FMLN, consultor de temas electorales. Nos quedan unos minutos aún en Es Noticia, a ver si logramos esta comunicación con nuestro invitado desde Centroamérica, porque resulta sin duda muy importante profundizar en esta radiografía que compartimos precisamente para todos ustedes en América Latina y el mundo. Son decisiones que se toman en el Congreso, que afectan a todo un país, pero que asimismo resultan desde los movimientos sociales y desde otros sectores, por ejemplo los de transportistas de carga pesada, que han desafiado y deciden ir a protestas. No importa, primero dicen, si nos vamos a ir a la cárcel por salir a protestar. Primero hoy, por ejemplo, bloqueando vías en todo el país o dejando sus grandes camiones paralizados. En este caso específicamente por una demanda, y es para que se detenga el incremento permanente del combustible, de los combustibles y además de los aditamentos que se utilizan para todo este proceso de tráfico de carga. Así que cada sector tiene sus propias demandas, pero sí lo que denuncian es que este es un decreto que va directamente en contra de la movilización política y también de carácter social. Lamentablemente no logramos la comunicación con nuestro invitado. Le agradecemos a Eugenio Chicas por este tiempo, por esta radiografía. Así vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Palestina, día de movilizaciones en territorios ocupados y en otras naciones exigiendo la libertad de cientos de presos palestinos en cárceles de Israel, entre ellos decenas de niños y adolescentes. Sin abogados, sin juicio, sometidos a las llamadas detenciones ejecutivas, violatorias de los más básicos derechos humanos. Se los contamos al volver en Es Noticia. Este 21 de noviembre elegimos gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores. Dependiendo de dónde vives, puedes ejercer entre 6 y 10 votos. En Caracas solo se votará por la alcaldía y el consejo municipal. Pendiente, selecciona los candidatos y candidatas de tu preferencia y chequea que hayas elegido todos los cargos disponibles. Verifica y vota. Nos vemos allá. CNE. Gloria al bravo pueblo. Telesur, siempre da más. Este 21 de noviembre votamos por las candidatas y los candidatos a las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Cuando llegues al centro de votación, busca tu mesa en las listas que están en la puerta y luego higieniza tus manos al entrar. Para votar, solo necesitas tu cédula de identidad aun cuando esté vencida. Como sabes, la mesa electoral funciona en forma de herradura. Muestra tu cédula para verificar tu huella en el sistema de autenticación integrado y activar la máquina de votación. Limpia tus manos y frente a la máquina, selecciona en la pantalla las tarjetas de tu preferencia. Asegúrate de haber elegido todos los cargos disponibles. Recuerda que dependiendo de dónde vives, puedes ejercer entre 6 y 10 votos. Luego de escoger, presiona el recuadro votar y retira el comprobante. Chequéalo, dóblalo y deposítalo en la caja de resguardo. Al final, firma y coloca tu huella en el cuaderno de votación. CNE. Gloria al bravo pueblo.
En noticia palestina, los palestinos residentes en Siria, al igual que sus connacionales dentro de la Palestina ocupada, se han movilizado en respaldo a sus hermanos prisioneros que se han declarado en huelga de hambre en protesta por continuos crímenes del régimen de Tel Aviv, del régimen de Israel, del régimen ocupante contra los detenidos en las cárceles de Israel. Los líderes de la Alianza de las Fuerzas Palestinas en Siria convocaron una reunión en Damasco para coordinar las medidas a tomar contra la creciente escalada agresiva de las autoridades del ente de ocupación israelí contra los prisioneros palestinos. Los participantes, además de organizar protestas populares, condenaron el silencio de la comunidad mundial ante los crímenes israelíes, declararon el estado de alarma general y aseguraron que todas las opciones están sobre la mesa para salvar a los reclusos, incluida la acción militar. Ratificamos el apoyo de todas las fuerzas y facciones palestinas que radican en Siria a los prisioneros y al mismo tiempo condenamos el silencio de las organizaciones internacionales encabezadas por Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos ante esta actuación criminal y salvaje del ente sionista y sus medidas opresivas e inhumanas contra todos los detenidos, en particular aquellos que se declararon en huelga de hambre. Actualmente existen preparativos para alcanzar un acuerdo de canje de prisioneros, y este acuerdo no será el fin de nuestra lucha, pues todas las fuerzas palestinas se comprometen a unificar sus esfuerzos y continuar la lucha por todos los medios a su alcance hasta alcanzar la puesta en libertad de todos los prisioneros palestinos. Por su parte, representantes de la comunidad palestina en Siria organizaron una sentada frente a la sede de la Cruz Roja Mundial en Damasco. Los manifestantes, en apoyo a la batalla de intestinos vacíos que libran sus hermanos prisioneros en cárceles israelíes, entregaron una carta de protesta a dicho organismo e hicieron un llamamiento a todas las organizaciones internacionales y las instituciones de derechos humanos y de los prisioneros para que intervengan para detener las prácticas opresivas de la ocupación contra los detenidos. Demandamos que la Cruz Roja envíe una misión médica urgente para seguir el estado de salud de los prisioneros, que se declararon en huelga de hambre, y para estar al tanto de los detenidos aislados en cárceles de la ocupación israelí. Y pedimos de este organismo presionar para detener la escalada de violencia israelí contra los prisioneros de la yihad islámica. Además de las protestas populares, las facciones de la resistencia palestina tienen la opción de secuestrar a soldados israelíes para obligar a las autoridades de la ocupación a negociar acuerdos de canje de presos. Asimismo, en caso de no tener éxito por esta vía y en caso de que los sionistas sigan con su intransigencia de no responder las demandas de los prisioneros, tenemos otras opciones y la resistencia no quedaría de brazos cruzados. El régimen de ocupación sionista incrementó las medidas represivas contra los prisioneros palestinos tras la fuga el pasado 6 de septiembre de 6 de ellos de la cárcel de Gilboa y su reciente captura. Una escalada agresiva ante la cual 250 detenidos del movimiento de la Yihad Islámica Palestina continúan en huelga de hambre desde hace 10 días, mientras otros 7 permanecen sin comer desde hace casi 3 meses. Los prisioneros, aunque padecen muy difíciles condiciones de salud, continúan con el programa de hambre mediante el cual buscan unificar al pueblo palestino en la batalla por la liberación de los casi 5.000 reclusos que sufren duras condiciones de detención, incluidas 41 mujeres, 225 niños y unos 600 prisioneros que necesitan una intervención médica urgente. Hisham Wannous, Telesur, Oriente Medio. Con este informe que nos enviaba desde Damasco nuestro corresponsal permanente en Siria y en Oriente Medio, ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, será hasta mañana. Sigan con nosotros.